Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en el programa En Contexto, y vamos a empezar el programa de esta semana con un tema muy importante, importantísimo diría yo, especialmente para la comunidad hispana en cualquier parte de los Estados Unidos, en cualquier parte de América Latina, pero específicamente vamos a hablar sobre aquí las acciones que la Policía Metropolitana de Indianápolis está tomando para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Para hablar sobre ese tema está con nosotros uno de los detectives que se encarga precisamente de ese tipo de casos en el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, de IMPD. Él es vocero del Departamento de Policía. Él es el oficial Charles King, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí. Officer, thank you very much for being here in the show. Muchas gracias por venir. Thank you. Vamos a empezar con una pregunta, sobre todo para saber acerca de su trabajo en el Departamento de Policía de Indianápolis como detective en los casos de violencia doméstica. Platícanos un poquito sobre su caso. Tell us a little bit about your job as detective on the cases of domestic violence in IMPD. Okay. My unit deals only with domestic violence. So when a victim of domestic violence calls the police, once the uniformed officers arrive, they will do what they can to help the person and to resolve the issue. If a report is taken or an arrest is made, then it gets sent to the domestic violence unit. And we will either respond to the scene if that is what is needed, or we will follow up after the fact, a day, 2 days later, and get further information from the victim. And once we have done all of our investigation, we turn everything over to the prosecutor, and the prosecutor will ultimately decide if criminal charges are going to be filed in the courts. Okay. Lo que nos dice el oficial Charles King es que él está trabajando en la unidad precisamente de violencia doméstica de IMPD. Dice que cuando una persona hace un reporte de un incidente de violencia doméstica, ellos determinan si se hace un arresto y se lo pasa a la unidad de violencia doméstica de IMPD, y en alrededor de 1 o 2 días se lo pasan también a esa información a la oficina del fiscal del condado, en este caso el condado de Marion, y ellos son los que deciden si hacen un arresto, se presentan cargos criminales en contra del individuo. There are several sources, hay muchos recursos para las personas que son víctimas de violencia doméstica. Platícanos acerca de estos recursos. There are several resources to help those victims of domestic violence. Tell us about those resources. Absolutely. There's several hotlines that you can call if you feel that you are a victim or you know a victim of domestic violence. There's national hotlines. There are also, excuse me, local shelters for victims of domestic violence, as well as domestic violence advocates and victim assistants that can all help victims of domestic violence in their situation that they find themselves in. Sometimes victims are reluctant to call because the individual that is being abusive controls the money or child care or housing, and there are organizations that can help a victim with that. Okay. Y dice que, y allí vemos en la pantalla los recursos precisamente de ayuda. La Línea Nacional de Violencia Doméstica es algo de los que está mencionando el oficial Charles King aquí, de los recursos que también hay en la línea de crisis, también las 24 horas. Ahí está el número, y el más cercano a nosotros aquí a nivel local, también uno de ellos también es el llamar al 211. Y la página web que ustedes ven ahí en las pantallas. Así es que esos son 3 de los principales recursos, pero ahorita vamos a hablar de más, de la Línea Nacional de Violencia Doméstica, la línea de crisis, y que está las 24 horas del día, y Connect to Help, que es precisamente el 211. Él estaba diciendo que hay muchas personas que no, las víctimas que no quieren denunciarlo porque el abusador controla el dinero o controla la asistencia para los niños, pero hay organizaciones, dice, que pueden ayudarles con esto. Así es que
pueden acudir a ellos y los números de teléfono. Si alguien tiene un problema inmediato que está sufriendo la violencia doméstica, puede llamar al 911, eso lo sabemos. Pero para aquellos que no están sufriendo de manera inmediata, pero que han venido sufriendo durante mucho tiempo, ellos ¿a dónde pueden acudir? ¿Hay una instancia en donde pueden comunicarse con la policía para decirles lo que les está pasando? We know that if somebody is a victim, at that moment, they need to call 911. Yes. We know that, but for those who are being victims of domestic violence for a long time, and they finally decided to move forward or report the abuser, what are the resources here in IMPD? Where do they need to call? Who do they need to call? They can either simply call 911 or they can call the non-emergency number, which is 317-327-3811. That will send a uniformed officer to their house, and that's the start of getting things going for an investigation. Even if there are not criminal charges involved, they can still steer them in the direction towards resources that will help them. Like I said before, victim advocates or shelters that they can go to help them out, to get them out of that abusive situation. Ok. Dice, la respuesta de él es de que primero pueden llamar, de hecho, al 911, pero también a la línea de no emergencias que ven ustedes ahí en sus pantallas. Ahí está, 317-327-3811, que es la línea de no emergencia que pueden usar también. Pero también dice que de ahí los van a mandar, obviamente, con otras personas que les van a ayudar, entre ellos abogados o personas que están apoyándoles a las víctimas de violencia doméstica, y que los van a mandar a shelters, a lugares donde pueden tenerlos, porque obviamente no van a poder estar en la casa del mismo abusador, pero pueden recibirlos ahí en esas casas. Denos algunos tips para aquellas personas que quizás conocemos o que conocen a alguien que es víctima de violencia doméstica. ¿Cuáles serían los tips para esas personas para ayudar a las víctimas? Tell us a little bit, or give us some tips for those who may know someone who is a victim of domestic violence. Absolutely. If someone witnesses an act of domestic violence, please call the police. It does not matter if you speak English or not. We have several officers that speak Spanish. We have a detective in our unit that speaks Spanish, or we can get interpreters. Even if the victim is reluctant for you to call, please call. That may save that person from being further abused. Be a good friend. Be open-minded and non-judgmental, and listen to that person. You may be able to help them out. Help a life. Help a life, absolutely, and be a friend. Yeah. You can also encourage them to take steps to help themselves to get out of that situation. Okay. Dice que si son obviamente personas que vieron, que son testigos, que hablen de todas maneras, no importa si hablan inglés o no. Hay intérpretes ahí, hay personas que les van a ayudar, y obviamente que sean buenos amigos y que vayan más adelante, un paso adelante de eso. Bueno, muchísimas gracias, Oficial Charles, por haber venido. Thank you very much for coming to the show and talk about this important issue for the Hispanic community. Thank you for having me. Gracias. Ok, nosotros vamos a hacer, él es el detective precisamente de IMPD para casos de violencia doméstica, el Oficial Charles King, aquí en el estudio. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya.